Gracias para todos, disculpen la molestia. Perfecto. Entonces, como hablábamos, en realidad, esos 6.000, más de 6.000 centros escolares que ustedes tienen alrededor del país, tienen determinadas infraestructura, pero cuando hablamos de entornos escolares seguros, no solo hablamos de la infraestructura, por eso es interesante que compartamos con ustedes la experiencia que ha surgido desde el proyecto que se llevó adelante para el Cono Sur, y las conclusiones también que en esta medida se han sacado. ¿Por qué? Porque queremos que esos más de 1,5 millones de niños que se mueven a diario en El Salvador lo hagan de forma segura. Y porque entendemos que ustedes como gobierno y como parte activa de los gobiernos y de las organizaciones que integran los CODECEBIN pueden visualizar esta temática, atender esta temática en forma coordinada con los distintos actores para poder llegar a un fin que sea mejorar esa movilidad de un punto que es la casa o el hogar a el centro escolar. Estos datos mundiales ustedes lo han visto varias y distinguidas veces porque siempre hacemos referencia a lo mismo, pero lo hacemos a propósito porque es importante que tengamos en cuenta que la siniestralidad vial, más allá de ser un problema evitable, en realidad se cobra muchas vidas a lo largo y ancho del mundo, y en el país, en El Salvador, no es la excepción. Que por otro lado, la siniestralidad vial, el fallecimiento por siniestros de tránsito, es la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y en adultos de 15 a 29, que los actores más vulnerables, como ustedes lo ven acá, lo que es el peatón, el motociclista y el ciclista, son aquellos que más fallecen en ámbitos de tránsito, que generalmente, como lo veíamos acá, es la población más joven la que termina teniendo esta consecuencia fatal a nivel de la siniestralidad vial, y porque queremos enfocarnos, porque estamos convencidos de que tenemos la oportunidad entre todos de trabajar para salvar las vidas, y sobre todo las vidas de los niños y jóvenes de nuestro país, o de nuestros países, enfocarnos en esta primera causa, que en definitiva es la siniestralidad vial en fallecimientos de este rango etario. Esto claramente se hace por un abordaje integral, esto también lo han visto varias y distinguidas veces a lo largo de todas las presentaciones. Recordamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que Naciones Unidas compromete a los países, involucra todas las situaciones en sus 17 objetivos, pero que la siniestralidad vial se trabaja desde el objetivo número 3, donde hay una meta específica, que es la 3.6, que se logró incluir en este sistema para poder realmente medir el cómo se disminuye o cómo se contribuye a nivel global a cumplir esas metas establecidas, y también en el número 11, cuando se habla de ciudades y comunidades sustentables, donde está la oportunidad de trabajar para mejorar los entornos, mejorar la movilidad de las ciudades, y con el fin también de salvar vidas. Entonces, en este ámbito, dejé por aquí de nuevo, yo sé que ustedes que están a lo largo de este tiempo van a decir otra vez los sistemas seguros, pero sí, es la herramienta que tenemos para poder construir las estrategias, para construir el abordaje y poder tener buenos resultados. Por eso siempre hacemos foco en lo mismo. En este caso, pondríamos al niño en el centro del sistema seguro y empezaríamos a entender que si queremos un objetivo de 0 niños fallecidos en siniestros de tránsito, vamos a tener que empezar a entender, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, cuáles son los factores por los cuales esos niños se siniestran. Entonces vamos a ver si
si hay factores de infraestructura, factores de vehículos, factores de velocidad que estén incluidos en eso, factores de seguridad pasiva a lo largo de lo que tiene que ver la seguridad de los propios, de las propias personas, sea usan cascos si van en moto, a partir de qué edad van en moto, cruzan por los lugares indicados que se sugieren cruzar a nivel de infraestructura, o en realidad no se usan, por ejemplo, si hay pasos a nivel o demás. Usan elementos de seguridad pasiva, como pueden ser una silla de seguridad si van en auto, o en realidad hay muy poco uso o casi no se usa. Entonces acá se empiezan a identificar muchos de esos ámbitos, como para poder en el relevamiento entender cuál es la seguridad de nuestros niños a la hora de que llegan a ese centro escolar. ¿Cuál es la educación que tenemos? O sea, si tenemos políticas de educación en materia de seguridad vial, cómo es la coordinación entre los distintos actores, cuál es la legislación también que ampara o no. Ustedes ahora tienen un proceso que están en el Parlamento, en el ámbito legislativo, donde claramente se pretende avanzar en materia legislativa referido a seguridad vial, y también está incluida seguridad vial infantil. Pero bueno, todos esos procesos son interesantes entenderlos, como hemos visto, a la hora del abordaje de nuestros planes en seguridad vial. Y es el modelo clave para poder avanzar. O sea, es eso, pongo al niño en el centro y miro el entorno, y en función a esos factores y a quiénes son los actores, puedo tomar, como ustedes han visto con los planes que están llevando adelante, las decisiones correctas para implementar estrategias que sean adecuadas a la realidad en la que vivo, que seguramente no es la misma de un departamento que de otro. Entonces ahí hay realidades y estrategias distintas para abordar. Dicho esto, vamos a hablar de lo que es, o lo que fue el proyecto Niños Latinoamericanos Seguro en el Tránsito. Este es un proyecto que la Fundación Gonzalo Rodríguez, gracias al apoyo de Fundación FIA y de Fundación Trasfigura y de OPS, llevó adelante para Argentina y para Uruguay, y que buscó contribuir a la reducción de los factores de riesgos asociados a la siniestralidad vial, tomando a los entornos escolares como punto de partida. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es el lugar donde a diario el niño se traslada y donde vamos a tener mayor concentración de niños y niñas a lo largo del país. Este proyecto comenzó cuando se estaba hablando de los sistemas seguros, cuando no se hablaba de entornos escolares, y bueno, como en muchas otras cosas hemos sido pioneros en poner este tema en agenda y en lograr de que se empiece a trabajar en los distintos países referido a las mejoras de los entornos escolares y al abordaje de la seguridad del niño desde el entorno escolar, que es una estrategia muy, muy adecuada. Además, por ejemplo, ustedes en El Salvador también están trabajando con programas de reducción de la velocidad. Una de las estrategias que se sugiere a nivel global para reducir la velocidad es comenzar a trabajar en entornos escolares, por ejemplo, y en centros de salud, que son los que naturalmente la población respeta para poder llegar a empezar a inculcar esa disminución y ese calmado del tránsito en las ciudades. Yendo al proyecto, les quiero contar que en realidad se tomaron 54 escuelas para el proyecto en Uruguay y 29 en Argentina, de 5 ciudades distintas. En el caso de Uruguay fueron 2 departamentos de Uruguay que se tomaron para trabajar: Montevideo por ser la capital, y Canelones porque es dentro de lo que compone el área metropolitana la segunda ciudad que tiene mayor población. Entonces, teniendo estos 2 departamentos, nosotros de alguna forma teníamos la representatividad de lo que era el país en su conjunto. Por otro lado, en Argentina, y las escuelas se eligieron en el caso de Uruguay en forma aleatoria para garantizar la muestra, bueno, nada, hacer los distintos estudios que ahora les voy a contar que se llevaron adelante. En el caso de Argentina, la estrategia fue distinta, se trabajó con las autoridades nacionales, se seleccionaron 5 ciudades
y desde estas 5 ciudades se estudiaron un promedio de 6 6 escuelas por ciudad. Esas escuelas fueron elegidas por las propias autoridades de las ciudades, tratando de que también fueran representativas, de tener escuelas que fueran urbanas, suburbanas y rurales, para entender en qué situación se encontraba la seguridad de esos centros educativos y de cómo llegaban los niños a las escuelas. Este proyecto que le presento, de alguna forma lo que pretende el día de hoy es darles a ustedes ideas de cómo se pueden abordar muchas veces lo que es la seguridad vial de los niños y niñas del país, desde una perspectiva que naturalmente ustedes la ven, porque incluso hay muchas integrantes que están hoy aquí participando, que son parte de lo que es el ámbito de fiscalización y control, y que seguramente hacen muchos trabajos en los entornos escolares para garantizar esa seguridad de los niños. Bueno, si ustedes trabajan en forma colaborativa con otros actores, van a poder ver que pueden crear sistemas seguros vinculados a lo que es el propio entorno escolar. Dicho esto, quiero contarles que el proyecto tuvo 3 fases de ejecución, una que fue de investigación, otra que fue de comunicación y relaciones públicas, y otra de transmisión de conocimiento. En esta fase de investigación, que es la primera que vamos a ver acá, nosotros lo que nos planteamos, como nos planteamos siempre, y lo hemos también dejado a lo largo de todo este proceso, creo que bastante claro, es: tenemos que entender qué es lo que pasa a la hora de que el niño llega al centro escolar. ¿Ah? Tenemos que partir de un dato, partir de la situación que nos permita diagnosticar ese centro escolar. Entonces, para eso se diseñaron 3 formas, en realidad, en el área de investigación distintas para entenderlo. Una fue una encuesta telefónica de movilidad y percepción de riesgo, donde a través de esa encuesta se permitió tratar de acceder a ese adulto responsable que traslada al niño y entender cuál era la percepción que tenía el adulto a la hora de trasladar al niño. Primero, si tenía niños, cómo lo trasladaba, se iba caminando, se iba en un vehículo particular, en un vehículo público, en una motocicleta o en bicicleta, y de qué forma, a su vez, qué elementos de seguridad utilizaba, cuáles eran las dificultades que se les proponían a la hora de arribar de forma segura, que él entendía ese centro escolar, por ejemplo, si tenía una vía que tenía una gran velocidad y era difícil de cruzar. Todos esos elementos se contemplaron en esta encuesta, que nos permitió acceder a algunos datos de cuál era la percepción del adulto. Ustedes recuerdan que en realidad todos tenemos la misma costumbre. Cuando nosotros, y los estudios de percepción de riesgos y encuestas los hacemos con un doble propósito. El primero, entender qué es lo que responde el adulto y cuál es su percepción. El segundo, saber que hay un margen de error interesante, porque el adulto naturalmente, como ya lo hemos visto en otros momentos, a lo largo de otras presentaciones, uno tiende a responder lo correcto en estos ámbitos y no siempre lo que 100% hace. Por ejemplo, si uno preguntaba si cruzaba por la mitad de la calle cuando llevaba a su niño, la mayoría iba a decir que no, que en realidad utilizaba el sistema o cruzar en la esquina, o si había una demarcación horizontal, una cebra para cruzar en forma segura, o un semáforo, si cruzaba con la luz correcta del semáforo. Todos somos muy correctos a la hora de responder, pero después es importante estos estudios contrarrestarlos con estudios observacionales que no son participativos y que nos permiten identificar realmente lo que pasa. Entonces acá, a la hora de responder la telefónica, se responde una cosa, y a la hora que uno observa, y a ustedes le puede pasar en forma sistemática cuando ven el ingreso a la escuela,
pasa otra cosa que no es la situación deseada. Ejemplo, paran muchos en doble fila, no respetan las formas o los lugares correctos para que desciendan los niños. O sea, hay mucho con qué trabajar al respecto. Por eso es tan importante la fase de investigación, entender claramente desde qué lugar se parte para poder avanzar. Por otro lado, se realizó también, y por último, un relevamiento de infraestructura que con una herramienta que en ese momento estaba en plena construcción, que ustedes hoy la están utilizando en el país, que es el Star Rating for School, que es una herramienta que pertenece a IRAP. IRAP, para que ustedes tengan idea, es una organización que evalúa carreteras, que trabaja con los gobiernos. De hecho, El Salvador actualmente está desarrollando algunas evaluaciones de carreteras con IRAP, y que también aporta datos sobre cuáles son las mejoras y la mejor forma de invertir los recursos para obtener las mejores condiciones de seguridad, y de esa manera poder tomar las decisiones correctas. En ese momento, que yo les cuento cuando hicimos este proyecto, contribuimos a desarrollar, digamos, a testear la herramienta de Star Rating for School. Entonces, ¿qué nos pasó? En el estudio de observación de eventos de riesgo que se llevó adelante, esto, para que ustedes tengan idea, es enorme el estudio y está a disposición de todos por si en algún momento les interesa sacar información, ideas y demás, sobre todo para el análisis de datos o para tener en cuenta qué tipo de estrategias se pueden llevar adelante. ¿Qué se hizo con este estudio observacional? Se hizo una técnica de observación no participante, o sea, claramente estaba la persona que estaba haciendo la observación en general enfrente a la puerta de acceso al centro escolar, con un cuestionario que ya estaba preestandarizado, que lo único que hay que hacer es relevar el dato. Se levantaron 3.154 observaciones en 54 escuelas públicas de Uruguay y 2.090 en 29 escuelas de Argentina. Y de esta manera se contribuyó a ir entendiendo. Esto, si ustedes ven, el estudio es enorme. Acá hay solo alguna de las conclusiones de las cuales se arribó, porque nos parecía interesante poder compartir hoy con ustedes, porque entendemos que estas conclusiones en mayor o menor medida se dan en los distintos países que vamos abordando el trabajo. Entonces, del evento observacional, ustedes pueden ver que en el caso de Uruguay, se detectó que hay una alta población que en realidad no respeta el lugar correcto para cruzar, que cruza por la mitad de la calzada, o sea, de lo que es la cuadra, que también en realidad el uso cuando había cebra no era acorde a la realidad del entorno. Por otro lado, en Argentina vimos que habían muchos niños que, ustedes recuerden, y a ustedes seguramente les pasa lo mismo, que el niño va acompañado en general por un adulto al centro escolar, salvo a partir de los 10, 11 años, que es cuando algunos padres en algunos contextos les permiten ir solos. Si no, siempre va acompañado, incluso acompañado se toma como acompañado como el hermano mayor, digamos, que es el que está a cargo del resto. En muchos de los países pasa eso, el que está en el último grado es el encargado de llevar a los hermanos más pequeños. Igualmente, lo que sí está claro es que los niños en general no llegan solos a los centros escolares, que llegan acompañados de un cuidador, que ese cuidador en la mayoría de las veces es en general una figura materna. Acá hay un tema de género que está muy, muy identificado también. Esa figura puede ser una madre, puede ser una abuela, o una hermana mayor, pero en general está asociado a una cuidadora.
que llegan en general llegan caminando, pero más allá de eso también hay algo que es importante y que seguramente en el entorno de ustedes también estos datos se dan, es que cuando van en vehículos particulares, sobre todo en autos, el que los traslada es un varón, o sea, es la figura masculina de la casa la que en realidad está a cargo de conducir ese vehículo y en definitiva es el que lleva al niño a la escuela y lo deja en el centro escolar. Entonces, ¿qué es lo que vimos haciendo este repaso? Es, en general, si van caminando en Argentina y en el caso de Guaymallén, que también es un caso que queremos compartir hoy con ustedes, no miraban al cruzar, se cruzaba mucho por la mitad de la calle, el niño claramente tiene muchos desafíos, acá vemos las distintas ciudades de Argentina, el cruce por la mitad de la calle es algo que se sostiene, o sea, hay una falta de respeto a la norma por un lado en muchos de los casos, pero también de educación al cómo uso la infraestructura de una forma segura, cómo cuido realmente mi vida y no me expongo al cruzar, por ejemplo, por mitad de la calle. También hay otros factores, yendo a esto de riesgos, que es importante. En todos estos estudios, si ustedes tienen en algún momento las inquietudes, se evaluaron realmente no solo las condiciones que llegaba el niño peatón, sino también las condiciones en que llegaban todos los niños al centro escolar. Entonces ahí pudimos ver qué porcentaje llegaba caminando, qué porcentaje llegaba en vehículos particulares, de esos vehículos cuáles eran motos, cuáles eran bicicletas, si estacionaban en los lugares correctos, si el niño venía o no con el sistema que correspondiera a garantizar su cuidado en ese vehículo, sea una sillita o sea un casco si venía en moto, si la edad en que venía en moto el niño llevaba con sus pies a los pies de la moto o no, en realidad si iba más de un niño acompañante en las motocicletas, que es algo que repetimos a lo largo y ancho de los países, y seguro en esto ustedes me van a dar la razón que El Salvador no es la excepción. Entonces, eso también nos ayudó no solo a tomar medidas sobre los ámbitos de riesgo de lo que eran el niño como peatón, sino también entender que existía la posibilidad en las distintas ciudades de generar estas coaliciones de trabajo que ustedes las tienen, son los CODECEBI, para poder plantear la situación. Bueno, nuestros niños nos pasa esta situación, de esta forma están llegando a los centros escolares, es cierto que de repente los centros escolares no representan una siniestralidad grave para esas ciudades, pero en realidad es un peligro latente, que no exista un alto porcentaje de siniestralidad en los centros escolares no quiere decir ni no justifica que las autoridades no tomen acción para garantizar un acceso seguro de los niños a los centros escolares. Entonces, desde ese lugar también se trabajó, como yo les comentaba, en entender cuál era la condición de la infraestructura de los centros escolares, ¿no? Entonces, para esto se dispuso de esta herramienta que es Start Rating for School. Ustedes las están usando, incluso 3M tiene algunos proyectos de escuelas seguras en El Salvador, y de hecho también MOVE, que es una organización que ustedes mucho conocen, está trabajando en algunos ámbitos de entornos escolares seguros. Es una herramienta realmente que arroja buenos resultados porque permite relevar el entorno escolar, entendiendo el entorno escolar con un resultado de 0 a 5 estrellas, o de 1 a 5 estrellas, y esta aplicación claramente constituye el primer enfoque, ¿no? O sea, claramente no nos podemos basar solo en lo que es la aplicación. Nosotros en general, cuando hacemos algunos estudios ahora puntuales, algunos centros escolares, lo que hacemos es relevamos, primero hacemos los observacionales, después relevamos con la herramienta de Start Rating
Rating for School, y después hay un ingeniero que con los resultados de la herramienta y las recomendaciones de la herramienta, pero en el lugar, tiende a generar la mejor recomendación para dar toda la instrumentación al cambio de infraestructura, en este caso, que se quiera realizar. ¿Qué es lo que pasa en muchos de nuestros países? Se plantean desde los ministerios de educación y ministerios de lo que es la parte de infraestructura, digamos, para los países, ¿no? La construcción de centros educativos, pero en general los centros educativos, en la construcción o la planificación del mismo empieza desde la puerta del centro educativo hacia adentro. No hay un estudio que permita entender el acceso, de qué puntos van a venir esos niños hacia el centro educativo, cómo en realidad van a llegar, si hay que modificar o no. Muchas veces se modifican después algunas líneas de ómnibus, por ejemplo, de transporte público, para que puedan acceder. No existe ese estudio previo que muchas veces facilitaría mucho cuando se piensa en lo que son la construcción de los entornos escolares o de las propias seguridades en entorno escolar. Entonces, dicho esto, con la herramienta lo primero que hicimos fue definir lo que era el entorno escolar, porque volvemos a lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de entornos escolares? ¿Cuál es la definición correcta del entorno escolar? Entonces, en un acuerdo de consenso internacional se resolvió que iba a estar incluido 5 puntos para ser relevados por la herramienta, donde claramente el primer punto, que es el acceso a la escuela, iba a ser el que tuviera mayor preponderancia a la hora de el resto de los puntos. ¿Por qué? Porque claramente es el punto de acceso directo al centro escolar. ¿Qué se observa? ¿Qué es lo que la herramienta permite, para que ustedes tengan idea? La herramienta es una aplicación, como ustedes veían al principio, se utiliza desde un teléfono y se van cargando los distintos atributos que la herramienta va solicitando. ¿Qué es lo que pide? En general, pide las características del entorno, cómo es la vía, si es de asfalto, si no lo es, si hay señalización horizontal o vertical, en qué condiciones están, si hay aceras, si hay cruces peatonales, el flujo de vehículos que a diario en el ingreso y salida de los niños existe en esa vía, cuál es la velocidad incluso, y qué límites, si existen, si está delimitada la velocidad en esos puntos o no, a qué velocidad circulan los distintos vehículos, si hay intersecciones, si hay curvas peligrosas. O sea, hace un testeo de todo el entorno. Y en función de eso arroja una calificación por estrellas. Yo acá les voy a mostrar lo que fueron, en el caso de Uruguay, las calificaciones generales que se obtuvieron. Ustedes van a ver que en el caso de Montevideo tenemos una calificación de 4,5 estrellas para el total de las escuelas. En Montevideo fueron 30 escuelas relevadas en distintos puntos de la ciudad. Y acá en Montevideo se muestra algo que es bien interesante de ver. La zona oeste de nuestro departamento, que es la más grande, como ustedes la pueden ver, representa la zona que tiene menos poder adquisitivo del departamento. Entonces, la realidad en los hechos nos demostró que aquellas escuelas que están vinculadas a las zonas más empobrecidas del departamento son las que arrojaban menor porcentaje de seguridad. O sea, si lo medíamos de 1 a 5 estrellas, en algunos casos no llegaron a 3 estrellas. Que es como lo mínimo aceptable que el sistema propone. ¿Qué demuestra esto? Que hay un gran desafío de las autoridades departamentales para avanzar en esa política que realmente le permita a aquel que menos digamos, posibilidad de viajar seguro tiene,
tener un entorno seguro que lo proteja y que garantice que ese niño llegue realmente en forma segura a ese centro escolar. Después veíamos claramente escuelas del este y centro, que son las zonas con un poder adquisitivo mucho mayor, de hecho la zona este es la de mayor poder adquisitivo de Montevideo, eran las que tenían muchos mejores resguardos a nivel de infraestructura y del entorno escolar. Recuerden ustedes también que nosotros solo medimos escuelas públicas, que digo esto porque no es menor. En el caso de ustedes, yo no me equivoco, si no me equivoco, más del 80%, 85% de los centros educativos del país son públicos. Digo esto porque a veces en el sector privado hay otras estrategias que se proponen. Por ejemplo, Colombia trabaja el tema de entornos escolares, dándole la obligación a los centros educativos privados que sean ellos los que hagan las propuestas para las mejoras y también las financien. O sea, si bien eso tiene que estar articulado con claramente el municipio que corresponda, es la propia institución educativa privada la que garantiza esa mejora del entorno escolar. Eso no se da en todos los países, es una estrategia que Colombia ha empezado a implementar y que la está implementando con éxito en los centros privados, pero sí se promueve que obviamente aquellas mejoras en infraestructuras que se hagan en los centros públicos, que corren por cuenta del gobierno claramente, tenga una visión estratégica, mire realmente todas las disposiciones de cómo llega ese niño al centro escolar. Me voy a adelantar un poquito, pero bueno, en Montevideo veíamos cuál es la realidad. Canelones tiene una realidad muy diferente, es un departamento muy heterogéneo, tiene, que es como seguramente les pasa a ustedes también en muchos puntos del país, tiene una realidad suburbana muy importante y una ruralidad muy importante que hace que las condiciones de la ruralidad sean mucho más adversas o tengan menos condiciones de seguridad que lo que presenta a las escuelas urbanas o suburbanas. Creo que este departamento va muy en sintonía con lo que en algunos puntos del Salvador se puede ver. Y acá hay un desafío enorme, porque, por ejemplo, Canelones presenta muchas escuelas públicas que tienen como acceso primario o secundario rutas de alto tránsito, rutas nacionales de alto tránsito. Y eso hace que sea un desafío enorme, porque yo hablaba esta semana acá en Uruguay con el director de Policía Caminera y me decía, yo soy policía ante todo, o sea, me refiero al Ministerio de Educación, ¿no? Perdón, del Ministerio del Interior, pero la realidad es que si yo tengo que visualizar dónde quiero estar, tengo que cumplir la misión que me refiere a mi sección, que tiene que ver con cuidar el tránsito. Y muchas veces ellos destinan algunos efectivos o algunas unidades para que recorran distintas escuelas públicas, sobre todo a nivel de rutas nacionales, que es la jurisdicción que les compete, para justamente tratar de calmar el tránsito, de garantizar esa entrada y salida de los niños a los centros educativos. Son medidas que claramente no son ni económicas ni eficientes. Hay que buscar otras soluciones alternativas que puedan no depender del personal efectivo en la puerta de ingreso, de acceso al centro escolar para garantizar la seguridad. Pero bueno, son estrategias que hay que ir avanzándolas. Seguramente ustedes me contarán después si en Argentina, perdón, en El Salvador estas realidades son parecidas. En el caso de Argentina, ustedes recuerdan que nosotros trabajamos en 5 ciudades, hay una heterogeneidad bien diferente. Hoy nos vamos a ajustar a lo que es Guaymallén. Guaymallén tenía un promedio de 3,4 estrellas en las escuelas que se hizo el estudio, y había muchos desafíos para que ellos avanzaran en materia de seguridad a la hora de trabajar en el entorno escolar. ¿Qué es lo que propuso todo el esquema de trabajo con las ciudades?
fue decir, bueno, nosotros desde la investigación, como organización de la sociedad civil, ayudamos a poner el tema en agenda pública. Trabajamos a nivel de prensa, de medios, generamos el trabajo también articulado con los propios actores de las ciudades, a nivel de gobierno, tanto nacional como subnacional, y también con la comunidad, en el entendido de que naturalmente nosotros tomamos a que el niño se mueva desde y hacia la escuela como una forma natural, pero nunca tal vez nos cuestionamos qué es la medida correcta en la cual se tienen que mover esos niños o cuál es el entorno escolar adecuado que debemos de tener en nuestras ciudades para garantizar esa movilidad segura. También, obviamente, implementamos las mejoras de infraestructura. Para esto colaboramos con los gobiernos de los distintos municipios, en este caso de Argentina, y también de Uruguay, para que se trabajaran las mejoras en función a las recomendaciones que el propio sistema, ustedes recuerden que el Star Rating for School mide el entorno, levanta todos los datos en la aplicación. Luego de eso arroja una calificación por estrella y luego los técnicos pueden ingresar al sistema y simular algunas mejoras para entender cómo impactan en la calificación final. Por ejemplo, yo puedo simular que pongo vallas de contención a la salida de la puerta del entorno escolar, que coloco reductores de velocidad y que por otro lado genero una señalización horizontal acorde y hago esa simulación en el sistema y me dice si de 3 estrellas, por ejemplo, que partí, voy a llegar a 4 o 5 estrellas, y ahí puedo ir jugando de alguna manera, que no es la palabra correcta, pero puedo ir simulando para entender cómo llego a la mejor eficiencia del recurso que tengo, porque volvemos a lo mismo, tal vez en esto, y lo hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, lo mejor es tener infraestructura nueva para todos los lugares. Bueno, esos no son ni a veces las mejores soluciones, ni las que realmente pueden pasar en un corto tiempo. Entonces, mientras todo eso no pasa, ¿qué puedo hacer para garantizar igual el entorno escolar seguro? Y ahí va en función a lo que la herramienta, una vez que uno va simulando, puede ir ayudando a tomar la decisión correcta. ¿Qué es lo que buscó también el programa? Promover programas de educación en seguridad vial en las escuelas. En el entendido de que en este trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, en general el gobierno nacional, pero también el gobierno departamental, podían generar trabajos en las escuelas que se iban promoviendo los cambios. Y así nos pasó en muchas escuelas, ahora lo van a ver ustedes en un pequeño videíto que está. Pero ¿desde qué lugar se trabaja la educación en seguridad vial? Desde una perspectiva integral de formación, formando al formador también, ¿no? Dándoles las herramientas que el maestro, ustedes yo miraba hoy, tienen en realidad más de 50.000 docentes involucrados en la educación de más del 1,5 millones de niños y niñas que están en distintos ámbitos de educación a lo largo y ancho del país. En realidad, dando las herramientas adecuadas a esos docentes, permite trabajar la seguridad vial desde una perspectiva de construcción de ciudadanía, que esto se va dando a lo largo de los años, esto no es de un día para otro, ni es enseñar las señales de tránsito, que es un punto que es importante, pero no se focaliza en eso, sino se focaliza en lo que es el derecho y la obligación que tiene el niño como futuro conductor, pero también como actor hoy de la vía. O sea, como actor hoy de la vía, el niño tiene derecho a moverse seguro. Bueno, ¿cómo se puede mover? Si va caminando, ¿por dónde? Y si viene en un vehículo particular o en una moto, por dónde van generando esos hábitos seguros de movilidad. Yendo al caso Guaymallén,
para no aburrirlos demasiado, quiero contarles. Guaymallén, para que tengan idea, es la ciudad, está en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es la ciudad de Mendoza más importante, tiene 280.000 habitantes y tiene 200 centros educativos. Nosotros solo empezamos midiendo y trabajando en 5 centros educativos. Para cuando empezamos, si bien teníamos el apoyo del gobierno nacional, las autoridades departamentales tal vez veían como de manera cuidadosa qué era lo que se pretendía hacer. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos los estudios observacionales, hicimos el estudio de percepción de riesgo y hicimos la medición de infraestructura. Y en función a la medición de infraestructura vimos que había escuelas que tenían solo 2 estrellas, había algunas que tenían 4, otras que tenían 3, una sola que tenía 5 estrellas, y desde ahí empezamos a trabajar con el gobierno municipal en el cambio de estas situaciones para llevar esta infraestructura que presentaba distintos grados de seguridad a 5 estrellas. Y lo hicimos. Se generó todo el cambio en forma coordinada y se logró, esto lo dejé porque para mí fue muy icónico, se lograron hacer jornadas de seguridad vial que eran históricas para la ciudad nunca había trabajado en jornadas de seguridad vial, la seguridad vial no era algo que ellos lo tuvieran presente en lo que era el cotidiano trabajo de como gobernantes de su ciudad. Hicimos foco en lo que era el tema de salud, de educación, lo que tenía que ver con control y fiscalización, hicimos distintas jornadas, mesas de trabajo, pusimos a los distintos actores, es como yo visualizo en El Salvador si estuviéramos trabajando con los distintos integrantes de los CODECEBIS y poner la realidad, presentar qué era lo que pasaba en el entorno escolar y ponernos a todos a pensar de qué forma podemos avanzar en mejorar esa realidad que esta ciudad tenía. En este esquema voy a compartir con ustedes, y espero que se comparta tanto video como audio. Me dicen, por favor. Soy Nani Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Trabajamos para reducir muertes y lesiones graves de niños en el tránsito en Latinoamérica. Desarrollamos el programa Niño Latinoamericano Seguro en el Tránsito. En la fase inicial comenzamos evaluando 83 escuelas de Uruguay y Argentina con la herramienta que desarrolló IRAP, que se llama Start Rating for Schools. Se puede mejorar, todo aquello, como decía recién, que se puede mejorar. Yo creo que de parte de ustedes está hacerlo. Y ese caos que veíamos antes ahora es como que ha bajado. Sí se ve más orden y esperamos que se siga planteando esto en todos los aspectos. Así que entre las medidas que tomamos fue planificar que esta calle debía ser en un solo sentido de circulación, que el que tiene actualmente, de norte a sur, y comenzar con todas las demarcaciones que tampoco existían en toda la calle. Se han demarcado, como ven, sendas peatonales, lugares para discapacitados, prohibición de estacionamiento, para que solo se habilitan en el horario de entrada y salida de los chicos, que estacionen los papás para que puedan bajar, o los transportes escolares para que puedan cruzar con seguridad los chicos hacia la escuela. Bueno, entre las cosas que se está logrando es justamente un cambio cultural, es decir, un cambio social, que la gente vea mayor orden, que se comporten en relación a ese orden, que tengan respeto por las normas, que no es más ni menos que respeto por la vida, y sobre todo respeto por los semejantes. Parte de este proyecto de entornos escolares involucró a 6 escuelas en total, pero estamos trabajando ya alrededor de 35 escuelas que ya cuentan con demarcaciones que no tenían, con remodelación en los espacios, remodelación en los edificios, cuidando justamente todo esto en función de la seguridad vial. Es un tema no menor, sino muy importante y muy vigente, el que podamos educar a los chicos justamente en educación vial. Una, porque ellos a diario llegan a la escuela de distintas maneras, ya sea usando el servicio de micro, o los traen los papás, o algunos vienen en bicicleta y otros vienen caminando. Y bueno, y yo creo que todos, en mayor o menor medida, necesitamos de normas y
de medidas de seguridad que podamos contar. Bueno, este video que vemos por aquí, en realidad, obviamente tiene su tiempo. Hoy, en realidad, ellos van en más de la mitad de las escuelas incididas. Ellos utilizaron, y acá está interesantísimo el caso y el momento oportuno y las decisiones políticas, todo eso. Cuando nosotros llegamos a Guaymallén con estas 6 escuelas en 2018, ellos estaban recién planificando un nuevo plan de obra para toda la ciudad. Toda la ciudad prácticamente iba a ser incidida por ese plan de obra. Mendoza recibe, ustedes recuerdan que están cerca de la cordillera, el deshielo de la cordillera, entonces había toda una obra enorme para canalización de ese deshielo, que hacía muchísimos años lo tenían previsto, y que empezaba en ese ámbito. Cuando el intendente vio el proyecto, los llevamos a que, bueno, obviamente él fue parte del proceso, ¿no? Pero que viera el antes y el, conociendo él su ciudad, y el después de haber incidido con lo que eran las mejoras de infraestructura y todo el trabajo que se había hecho en el marco del entorno escolar, él miró a su jefa de obras y le dijo: ¿cuántas escuelas tenemos? 200, respondió Cintia. Perfecto. ¿Cuántas escuelas, cuánto sale cada escuela? Y ellos en ese momento, no hablamos hoy porque Argentina está bastante más compleja, salían en torno a unos $600 cada mejora que se daba por escuela. Bueno, esto tiene que quedar incluido en nuestro plan de obra y nosotros tenemos que llegar a concluir el periodo con las 200 escuelas incididas. Yo quiero que mis niños lleguen a los centros escolares de forma segura. Eso fue una decisión política, en realidad, pero incidió en todo el esquema, porque la realidad es que para ellos, en términos económicos, ya tenían un préstamo grande que en realidad claramente no se incide toda una ciudad si no hay financiadores multilaterales y bueno, condiciones que así lo dispongan, pero decidieron incluir el centro escolar. Decidieron que cada vez que la obra pase por un centro escolar, esa obra iba a ser incidida y iba a primero tener el relevamiento, después se iba a generar las condiciones para que esos niños llegaran en forma segura y se iba a trabajar dentro del ámbito escolar, ¿no? Eso ha logrado que realmente el cambio en Guaymallén es enorme. Nosotros no, creo que no nos imaginamos, y esa es la realidad, que el impacto iba a ser tan fuerte, porque la población se apropió de eso y reconoció también que había que trabajar en función a no solo tener la infraestructura segura, sino también usarla, ¿no? Volvemos a lo mismo. Muchas veces nos pasa, y a ustedes les pasa con los puentes elevados, por ejemplo, en alguna de las rutas, no se usan o bueno, la población no tiene determinados hábitos. Entonces, a veces acá quedó demostrado que cuando se dan las condiciones, se compromete a la población, hay un compromiso político, se muestran los resultados, en realidad esos resultados son bien utilizados por la población. Esto llevó, y acá me voy a otro ejemplo para terminar bueno, y dejar abierto un poquito a preguntas, a que haya otros actores o otros países que también trabajan en este tema. Yo le contaba recién de Colombia y una estrategia que ellos llevan adelante. Pero con República Dominicana, con el Intran, nosotros desarrollamos, o colaboramos en que ellos desarrollaran, esa es la definición correcta, una guía para la evaluación e implementación de entornos escolares seguros. Acá, en realidad, van a encontrar todo lo que yo les mostré de nuestro trabajo, pero asociado y ajustado a lo que es la realidad de República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos pretendían que cada vez que un gobierno departamental, por ejemplo, o subnacional, quiera incidir, tuviera las herramientas para así hacerlo. Son estrategias distintas, con abordajes diferentes, pero que permiten a los gobiernos nacionales y subnacionales poner en agenda el tema,
trabajarlo y avanzar en mostrarle a la población que realmente se puede tener un entorno escolar seguro para los niños del país. Volvemos a lo mismo de siempre, los siniestros son evitables. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo y aplicando los sistemas seguros en seguridad vial, en este caso vinculado directamente al entorno escolar seguro. Los desafíos son muchos, seguramente a ustedes se les deben de haber ocurrido muchas preguntas o ideas en este tiempo, así que bueno, quedo a disposición de ustedes para las consultas y agradecida por el tiempo en realidad para la presentación. Qué raro. ¿Alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran compartir respecto a la realidad de los escolares a lo largo y ancho del país? Bueno, pero ya formó. Sí, estaba maduro. Es la media. Pero y aquí, aparte de hacer la impresión, va a tener que hacer un informe. David, tengo por ahí su mano levantada. A perro va. David, Hola, hola, buenos días. ¿cómo le va? Buen día, qué gusto verlo. Gracias, gracias igual. Marca. Bendiciones. Solo tengo una pregunta sobre el último video que nos compartió. Podemos tenerlo a disposición para poderlo volver a ver y analizar algunas cosas que me parecen bastante interesantes. David, todo el material está a disposición. Yo comparto ahora tanto el video por un lado como la presentación por otro a través de Jazmín, pero de verdad está todo a disposición. Son estrategias de abordaje, David, distintas. Seguramente, no solo cada país tiene que ver su estrategia, sino también cada CODECEBI, porque volvemos a lo mismo que trabajamos con los planes. No son lo mismo una realidad de repente la capital que de un punto más lejano o una población que tengan un CODECEBI que tenga mucho más ámbito urbano, rural o semiurbano. Pero está todo a disposición. Lo que necesiten en este ámbito, incluso hasta la experiencia, si ustedes quieren en algún momento tener intercambio con autoridades para entender desde el punto de vista político también cómo se fue instrumentando, nada, es hacer el nexo y que ustedes puedan hablar entre ustedes. Ok, muchas gracias. Por favor, David, gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, en realidad vamos generando el trabajo con Jazmín de compartir todo el material que se abordó. Yo vuelvo a repetir que entornos escolares es una estrategia muy interesante de trabajo para abordar todo lo que tiene que ver con seguridad vial infantil. Si yo me planteo el niño en primera infancia es el lugar natural donde puedo abordar cómo llegan a la escuela, o sea, entender las medidas de seguridad que tienen que llegar, y también las condiciones que tiene que tener ese entorno, y también qué se trabaja en contenidos respecto a entornos, para lo que tiene que ver con educación en seguridad vial. El material, Geo me pregunta por acá, Rivas, lo compartimos a través de Jazmín. Yo le envío a ella un link para que ustedes puedan descargar la grabación por un lado, y por otro lado envío también lo que tiene que ver con la presentación y el video que me pedía recién David también para que